Hace bastante que no juego al Minecraft. Me acabo de fijar y tengo un mapa hecho el 12 de octubre. No sé si está haciendo run de colonizador. Voy a jugar un rato y voy a hablar un poco de lo que fue la película de Minecraft mientras juego el juego. Que me parece una cosa razonable, ¿no? Y me anoté algunas cosas de las que quiero hablar porque la verdad que es una película que no me pareció muy buena, la verdad, como película, pero sí que tiene muchas cosas de las que me hizo reflexionar un poco sobre lo que es el medio, sobre lo que es el cine, sobre lo que son los videojuegos. Y me parece que me da como para hacer un juego, ¿no? ¿Esto qué son hojas? Hojas secas. Es tipo otoño. Hace mucho que no juego. Tengo la voz medio tomada. Voy a servirme un café que me acabo de hacer. Agarré una de mis 4 cafeteras y me hice un café. Lo primero que quiero hablar es poner un poquito de contexto de por qué tengo una opinión tan fuerte sobre esta película, que la mayoría de gente la verá y o pasará un buen rato o la aburrirá, lo que sea, pero no se van a poner a hacer un video de 2 horas hablando de una película. No sé cuánto va a durar esto, pero bueno. Lo que sí es que yo soy alguien que le gusta mucho el cine, pero más que eso le gustan los videojuegos. Me gusta muchísimo, llevo jugando toda mi vida. Bueno, cosa que me gusta mucho, el medio, y me parece que en los videojuegos se pueden crear cosas que es imposible en el cine. Y es un poco eso lo que me choca un poco de esta película. Me parece que una cosa esencial en cualquier forma de arte es el tema de aprovechar el medio en el que estás creando ese arte. Me parece que es mucho más valioso una obra que hace algo que es único para ese medio, que no podés lograr con cualquier otra forma, ya sea algo que podés crear en el cine que no lo puedas hacer en la literatura. Me parece una cosa increíble, ya sea con efectos especiales o con tema de narración, o mismo sobre algo que no se había podido hacer antes en el mismo medio, que se puede innovar. Esas cosas me parece que elevan un montón el valor del arte. Cuando en la música se empezaron a usar adornos que de repente empezaban a tocar rapidísimo 2 letras, que son formas que uno tenía de escribir la música, y de repente le ponía un dibujito y ya eso cambiaba todo lo que se estaba tocando y daba lugar a la improvisación y daba lugar a un montón de cosas que estaban de más. Y después llegaron las grabaciones, y después llegaron la grabación mono y la grabación estéreo, y ahora cada oído tiene una cosa individual para escuchar. Y esas son todas evoluciones que agregan valor al arte y a lo que se puede construir con ese arte. O sea, simplemente porque la canción esté en estéreo no va a ser mejor que otra, pero cuando uno le agrega elementos que se disfrutan únicamente con unos auriculares estéreo, ponele, me parece que suma mucho. Después puedes hacer una canción que sea una mierda igual, pero estás explorando, estás abriendo puertas a otros artistas que puedan aprovechar eso. De tanto hablar no sé ni qué hacer ahora. Me voy a hacer una mesa de crafteo, un pico. Hace banda que no juego, así que no sé ni qué hacer. Tipo, estas hojas no sé para qué me sirven, capaz que las agarré recontra el pedo. Y te voy a desbarrir un poco en la conversación a veces porque quiero jugar también. Pero bueno, está ahí eso. A mí me parece que hay que aprovechar al máximo tu medio para saber hacer arte un poco, ¿no? Cuando en las pinturas mismo, al principio las pinturas rupestres eran malísimas. O sea, tenías dibujos que apenas se parecían a un jabalí, apenas se parecían a un humano, apenas parecía que tenía un arco y una flecha. Y fue evolucionando y de repente tenían colores, y de repente tenía volumen y brillos. Y llegamos al ultra realismo, y cuando se acercó al ultra realismo ya la gente se aburrió un poco y empezó gente a hacer cosas más abstractas, empezaron a hacer dibujos más que parecían pintados por un niño, yo que sé, como Picasso, que añadía mucho valor porque eran cosas nuevas, cosas que no se ven antes. Y que es medio que imposible. Me salió con un acento chileno ahí, no sé qué onda. Esta reflexión sale un poco de una peli que me vi hace poco, A Fistful of Dollars. Creo que la traducción sería Un puñado de dólares. Y en esa película se hacen unos movimientos de cámara que yo creo que en la época eran impensables, y hoy en día hay gente que no los hace tampoco. Se hacen como zoom y movimientos de cámara y cosas que hoy en día te pones a ver una serie, ponele, barata, que no es nada barata, son presupuestos de Netflix, ponele, que paga millonadas, en una serie que vos la mirás y es aburridísima. Pero no digo a nivel de trama, sino a nivel visual. Te ponen 2 trípodes, 2 personas hablando, plano contra plano, y ya fue. Y eso me parece re importante, que vos hagas cosas interesantes con lo visual. Que hagas movimientos de cámara, que hagas cortes en lugares que uno no haría un corte porque querés investigar una nueva forma de hacer cine. Y bueno, y me parece que en los videojuegos pasa lo mismo. A mí me parece que es increíble cuando vos estás jugando y decís, esto no lo podría hacer en una película. Cuando jugás al God of War, poner el del 2018, y es todo un plano continuo, y cada vez que vas de un lado al otro con el viaje rápido,
vas a través de un árbol que te lleva a través de dimensiones y no hay ningún corte, porque esas son pantallas de carga. Esas son cosas que no se pueden hacer en el cine porque estás 2 años. Bueno, ahora lo hizo Adolescence, pero obviamente no es lo mismo. El tema de los Quick Time Events, el tema de ir subiendo de nivel, ir eligiendo las cosas que vos querés hacer con tu personaje, no solo a nivel de decisiones, sino a eso de qué arma me pongo, de qué forma puedo matar a este enemigo, que me sea más fácil o que me sea más difícil, incluso puedes cambiar de dificultad. Son todas cosas que le suman valor al medio. Si ahora Amazon quiere venir y hacer una serie de The Last of Us, de God of War, no le va a salir. O sea, le puede salir muy bien, pero tiene que hacer otra cosa que sea interesante para el medio. No puede hacer Amazon todas las cosas que son interesantes en el videojuego en una serie, porque por eso es un videojuego. Por eso ahora se creó como videojuego. Si no hubiera nacido en otro medio más interesante. No sé si tengo música puesta. Uy, no tengo música puesta. Voy a ponerme un poquito de música. Igual es medio aleatorio, ¿no? Cada tanto aparece, cada tanto no. Va, capaz que me jode el video, ¿no? No sé. Ahora veo. Y la cosa es que cuando vos querés adaptar una obra, tenés que prestar atención a esas cosas, sobre todo, me parece. Tenés que decir, esto no se puede llevar a la pantalla, por ejemplo. Entonces hay que hacerlo de otra forma, o hay que inventar otra cosa que sea interesante para la película. Porque el juego es de tal forma y no lo podemos adaptar a película. Entonces tenemos que hacer otra cosa que sea más interesante visualmente, por ejemplo. Cuando se adapta un libro a una película, muchas veces lo que pasa es que en el libro uno escribe monólogos internos, escribe pensamientos que tiene cada uno de los personajes, mismo cuando se están mirando cara a cara y cada uno piensa una cosa, pero no se puede llevar a la pantalla grande. Vos no podés ponerle un susurro a cada uno de los personajes porque es algo que rompe la dinámica un poco. Entonces lo que se hace es simplemente se actúa, se ponen caras, se da contexto, se pone flashback, que se muestre lo que pasó para que esa gente tenga esos pensamientos en la conversación y que vos lo entiendas sin tener que leer subtítulos o sin tener que interpretar lo que están diciendo, porque ya lo interpretás con sus caras. Yo no soy muy consumidor de anime ni de manga. Puta madre. Por querer hablar y jugar a la vez, pero bueno, yo creo que es un poco la gracia de este video. No soy muy consumidor ni de anime ni de manga, pero los que he visto pasa eso. Cuando estás mirando Dragon Ball, se están mirando fijo a la cara y están pensando. Y los protagonistas en las páginas pueden pensar todo lo que quieran, pero en la serie queda un poco raro, pero en el anime se estilizó así desde un principio. Se miran fijamente, ponen un efecto de sonido como que están muy poderosos y piensan en voz alta y vos los escuchás. Pero eso es algo que ya quedó como en el medio del anime. Pero en el cine no se tuvo esa costumbre desde el principio, entonces ya no se hace directamente. Ya es una cosa que viene con cada medio. Es distinta la animación que el live action, que todo, que la literatura, que la pintura, que todo. Bueno, y ahora que ranteé un poco sobre lo que significa adaptar, que también significa tomar libertades creativas para poder interpretar todas esas cosas que no pueden pasar de un medio a otro así nomás. ¿Por qué Minecraft es tan complicado de adaptar para mí? Yo llevo jugando este juego desde los, 11 años, ponele, 10, 11 años, yo creo, 2013 capaz. Y... esto nunca lo había visto. Y siempre tomando pausas, evidentemente, porque si no sabría que se caen los árboles y que hay hojas y que todo eso, pero bueno. Y la cosa es que siempre se escuchó el típico rumor de va a haber una película de Minecraft. Hay un fan-made, me acuerdo que estaba la típica, siempre había un pibe en su casa queriendo hacer una película de Minecraft y venía Mojang y los denunciaba, ponele. Y nunca me pareció una buena idea que adapten Minecraft. Y simplemente porque Minecraft es un juego que va de todo lo contrario, va de hacer lo que vos quieras. No se trata de que a vos te muestran lo que pasa. Y una película es eso, a vos te están mostrando algo que está pasando. No te están dando la decisión. Minecraft es un juego que lo jugás a tu manera siempre. Si bien tiene un final y tiene los créditos y tiene no sé qué, que spoiler, no me voy a meter en spoiler. ¡Al chancho naranja! No lo puedo creer, lo voy a matar. Y claro, Minecraft justamente es eso, es cada uno jugar de la forma que quiera, construirse las cosas que quiera, si quiere hacer mecanismos de redstone los puede hacer, yo no los sé hacer, entonces no los hago. Matar a los bichos que quiera, si quiere se puede esconder, se puede ir a dormir, si quiere puede hacer granjas de Enderman, puede hacer granjas de puercos para conseguir oro. Y hay 1000 formas de jugar este juego y son horas y horas y horas y horas de contenido interminable. Y vos cuando lo llevas a la pantalla, ¿cómo representas eso? Yo creo que no se puede. Y si se hace, creo que se debe hacer inventando una historia que encaje bien con el mundo. Y me parece que no se logra en la película de Minecraft. Vamos a poner otro ejemplo. Un juego como The Last of Us, que ya está teniendo su adaptación y me parece que se está haciendo de forma increíble. Es un juego de modo historia para empezar, así que es muy fácil de adaptar, digamos. Aparte de que es fácil de adaptar, lo están adaptando bien.
Porque, por ejemplo, Uncharted, yo creo que está bien adaptado, pero como película no funciona. Como que tomaron la idea general de qué se trata Uncharted y hicieron una película. Y puede que funcione, es entretenida, lo que sea. Pero yo no me creo que ese personaje sea el mismo de los juegos, ponele. Pero eso es otra cosa. Y The Last of Us está consiguiendo eso, la serie, digo. Están llevando una historia que ya de por sí es increíble, que en el juego, la excusa de que sea un videojuego es el tema de matar zombies y de conseguir materiales para crear cosas. Y eso hace que sean mecánicas interesantes y uno se entretiene en el juego gracias a esas mecánicas. Pero no es una historia que sí o sí tenga que haber nacido para los videojuegos. Creo que perfectamente podría haber nacido como una serie de Last of Us, pero Minecraft no es el caso ese. Ahora, tanto que critico, me parece que sería razonable que yo dé una forma de hacer bien las cosas, ¿no? Porque ya se hicieron mal. Vamos a ver qué podría haber cambiado para que la película sea buena. No sé si aclaré al principio, pero no voy a entrar en spoilers. Y si entro en spoilers voy a avisar. Esto no va a ser ningún spoiler de ningún tipo. Básicamente, todos saben, la película es un live action. Está Jack Black como Steve. Ok, está Jason Momoa. Y los nombres de los otros actores no me los sé, la verdad. Pero... ok. Y básicamente el argumento es de gente que no está en el mundo de Minecraft. Y de repente sí está en el mundo de Minecraft. Entonces están un poco aprendiendo cómo funciona la cosa. Es decir, aprenden un poco a craftear, aprenden a defenderse contra los zombies, aprenden todas esas cosas, ¿no? Yo creo que la película no debería haber sido un live action. Para empezar, porque no encaja nada con la estética. ¿Vos estás viendo esto? O sea, tiene un estilo muy marcado Minecraft. Vos no podés cambiarlo y ya está. O sea, lo que hicieron fue hacer cubos realistas. Pero me parece que la película tendría que haber sido esto. De repente con otras texturas más, no sé, más aptas para el cine y esto. Me acabo de dar cuenta que las vacas normales de Minecraft no tienen cuernos. What the fuck. No dormí, ¿no? Puta madre. Esto quizá no da tanto para una película. Pero supongo que habrán visto ustedes animaciones que se han hecho. Las típicas canciones, las parodias de David Guetta, las parodias de todos esos temas. Que se hacen dentro de un motor que imita lo que viene a ser Minecraft. Y se hace con una estética muy similar, pero con unas sombras mejores, con un renderizado mejor, con texturas mejores, lo que sea. Y se pueden hacer cosas muy interesantes. Y quizá una empresa multimillonaria, como puede ser Mojang, puede invertir un poquito en que los modelos sean un poquito más carismáticos, más animados. Que eso en la animación se busca mucho, que tengan mucho movimiento los personajes. Que estos cubos no tienen mucho movimiento, pero yo creo que se podría haber hecho una cosa más interesante a nivel de físicas y a nivel de todo lo que viene a ser animación. Y segundo, sí es verdad que uno en Minecraft se pone el skin que quiere, pero me parece que cuando adaptas un videojuego tenés que poner a los personajes del juego. O... no sé, por lo menos intentarlo de alguna manera. Y vos cuando ves al Steve que estás viendo en la pantalla, no te lo crees. Porque no, porque Steve es un cubito, es como esto. No es Jack Black, no es Jason Momoa. Entonces yo creo que tendría que haber sido, para empezar, para que haya diálogos tiene que haber dos. Entonces yo hubiera puesto a Steve y a Alex. Entonces hubiera puesto una historia en la que Steve y Alex ya viven en este mundo, tienen su cabañita sencilla, lo que sea, y de repente, de alguna manera, les llega una misión en la que tienen que matar a la dragona de End. Me parece como un argumento súper sencillo, pero ya desde ahí ya estás incluyendo cosas que están dentro del juego. Los personajes están dentro del juego, la misión esa es literalmente el final del juego, entonces podés meter cosas en el medio para que ellos, de alguna forma, hayan vivido en este mundo sin saber que podían llegar ahí y que de repente les llegue de alguna forma la información de que pueden hacerlo y un motivo para que lo hagan. Por ejemplo, puede ser que le estén por invadir su pueblo los pillagers y que de repente descubran que con toda la experiencia que ganan de la dragona van a poder defender a su pueblo mucho más fácil y no van a estar tan en peligro como lo parecía. No sé. Cualquier cosa te puedes inventar, pero hace algo que tenga sentido dentro del juego. No te inventes que esto de alguna forma tiene conexión con el mundo real, porque no la tiene, yo no me lo creo. Y acá viene mi parte de calentón. No sé, yo prefiero que me cuentes una historia de gente que vive en este mundo de por sí, no un oficinista que se vino... Oh, perdón, acá ya entré en spoilers porque... pero un poquito nomás. Voy a poner un tiempo en pantalla de dónde se terminan los spoilers o algo de eso. La historia empieza con Jack Black, o sea Steve, enfrenta a un minero y el minero le dice, no pueden entrar niños. Entonces dice, no, me voy. Pasa años trabajando en una oficina y de repente se acuerda de que existe esa cueva. Y se acordó y fue. Va,
esquiva al minero, entra a la cueva y ahí encuentra un portal. Y ahí se mete al portal y aparece acá. Y empieza a construir cosas, y empieza no sé qué, pero es rarísimo, no sé, es como que no te lo crees. No es... It's not that deep, bro. Ya sé que no le importa a nadie, pero a mí, como persona que le gustan los videojuegos y persona que le gusta el cine, le gustaría que un día se junten las dos cosas y sale algo que tenga sentido y que sea disfrutable. Y sí, yo me reí con algún chiste, pero o sea, la pasé bien en el cine, no te voy a decir que no. Apareció el chicken jockey y un pibe gritó ¡No! Y esas cosas yo me caí de risa, pero no sé, boludo. Hay muchas cosas que puedes hacer acá. O sea, puedes hacer que Alex y Steve ya tengan un pueblito y que de repente con el incentivo de matar a la dragona vayan y saquen diamantes y vayan al Nether y se armen de Netherite y agarren y hagan full armor y encantamientos y no sé qué mierda y no sé, un montón de cosas, que se hagan granjas de experiencia, cosa que la gente que juega en Minecraft hace años sabe hacer, que se busca tutoriales y los hace, cosas que la comunidad entiende, porque acá fue como una historia para el que lleva jugando al Minecraft 2 días, ¿viste? Para ese que, o sea, que capaz que es el público que más tenés que atrapar, porque al final la película tiene que ser millones, no sé. Pero yo creo que ya lo recuperó, porque fue tremendo éxito la película, pero no sé cuánta gente de la que fue a ver es gente que realmente le gusta el juego. Y creo que la película no es disfrutable ni para la gente que le gustó el juego. Te juro. Sí, hay mucha reseña en Letterboxd con 5 estrellas, pero eso suele pasar para una película mala. La gente le gusta irónicamente y pero o sea, no tengo ningún problema tampoco. Pónganle 25 estrellas, si le gustó, le gustó. Pero bueno, vuelvo a un poco el argumento, porque está Steve, lo medio que lo esclaviza una loca del Nether que no tengo idea quién es, no sé si está en el juego o sí, que es como la reina de los puercos, una cosa así. Y en un momento le dice que hay como un orbe, que no sé qué, que ella lo quiere recuperar y con eso va a destruir el Overworld. No se pronuncia así ni en pedo. Overworld. Y ahí Steve, ya le iba a decir Jack Black, es que no me creo que ese pibe sea Steve. Manda a su perrito, que tiene un nombre, ya me lo olvidé, manda a su perrito a que esconda el orbe en su casa en el mundo real. Y justo llegan los actores estos, que son dos pibes, ¿no? O sea, un pibe y una piba, y como que se mudan a justo esa casa. Ah, no, pero pasaba algo entre medio, no sé. Ahí va, las cosas que estaban en esa casa las está vendiendo, las está subastando un loco, y justo le llegan a manos de Jason Momoa, que era tipo un gamer famoso en los 80. No sé si la película no estaba basada en los 80, no entendí nada. Le llegan a manos de Jason Momoa la esfera esta y el loco tiene como una tienda de videojuegos retro y no sé qué. Entonces la tiene ahí y cuando el niño este que se mudó recién a la casa esta, que él estaba como yendo a la escuela y hacía como inventos y la gente se burlaba de él y quería hacer un jetpack y no sé qué mierda y termina incendiando una fábrica de papas, voy a tomar café. Ahí el pibe va a lo de Jason Momoa, agarra el orbe y se teletransporta. No se teletransporta, como que el orbe lo lleva a la cueva. Y ahí como que le dice a la hermana y la hermana también va con la que le vendió la casa, creo. Y ahí llegan al mundo este. Y no sé, ahí conocen a Steve y hacen... tipo, te juro que en mi cabeza, en este punto iba a estar llegando al Nether. Posta. Pero estoy tan distraído con lo de hablar de la película que no estoy haciendo nada. Estoy como jugando en automático. Y ahí llegan al Overworld y medio que se les rompe el orbe y entonces ya no pueden volver. Y ahí es todo el caos de la película y por eso tienen que ir y matar a la loca esta o una cosa así. No sé, es como que se inventan toda una historia que se podrían haber ahorrado si hubieran usado los personajes que ya están en el juego. Por más que los personajes del juego no tienen historia, uno dentro del juego se crea sus historias. Y no tiene por qué relacionarlo con el mundo real ni nada de eso. Mirá lo que es la película de Mario. Sí, Mario Bros tiene una historia. Es re simple la historia de Mario Bros. El loco está enamorado de una princesa y la quiere rescatar porque se la robó una tortuga gigante. No precisas más. Ahora, vos vas a ver la película y no es eso. Ahora estoy pensando en la película como que no pasa eso, ¿no? Pero bueno, no importa porque son los personajes del juego y tienen que hacer alguna cosita del juego. Y ahora que lo pienso en la peli del... ahora que lo pienso en la peli de Mario Bros también... como que eran del mundo real y se iban al mundo del juego.
Pero el mundo real era animado. No sé si tiene mucho sentido lo que estoy diciendo. No sé si es el mejor argumento, pero en mi cabeza tiene muchísimo sentido y creo que ya lo reflejé con todo lo que dije antes sobre el cine y sobre los movimientos de cámara y todo eso. Ah, y otra cosa, que la peli de Mario, por más que haya tenido todas esas cosas raras, me pareció entretenida, me pareció divertida, me pareció, no sé, normal para hacer una peli de niños. O sea, es una película infantil que me parece que le va a hacer gracia a muchos niños, o que los va a entretener. Y me parece que la peli de Minecraft no consigue ni eso. Me parece que un guacho va a verla y no se divierte porque, no sé, está intentando ver cosas que ve en el juego o lo que sea. La cosa es esa, que Mario Bros. Es un juego lineal. Es un juego lineal con una historia que va de A a B y ya está. Minecraft es otra cosa, no se puede hacer. O si se hace, que se haga como lo dije yo, me parece. O sea, obviamente, eso es para que la peli me guste a mí, no es para que la peli le guste a todo el mundo. Pero capaz hay gente que está de acuerdo conmigo, no sé. Ya hablé del argumento, ahora voy a hablar del aspecto técnico del juego que me parece casi que de lo más vergonzoso. Mirá que ya hablé de muchas cosas que me parecen mal, pero a nivel de iluminación, loco, qué desastre de película. Es una película animada, ¿cómo le va a cerrar a la iluminación? Y más, te digo, es una película de cubos. O sea, el sol está ahí, le pega acá, la luz tiene que estar acá. O sea, son cosas que te enseñan en dibujo técnico en el liceo. O sea, yo te sé dibujar la sombra de esto con una regla de AT y con una escuadra, una tabla de dibujo. No es nada complicado. Salí. Pero en la película, que también son cubos, por más que sean realistas y lo que sea, pasa esto. Está la cámara mirando para allá, la sombra viene para este lado. Está la cámara mirando para allá, la sombra viene para este lado. Es que no tiene sentido. A ver. La cosa es que hacen plano contra plano y la sombra cambia de lugar. No tiene sentido. Es como primero de cine, primero de dibujo, primero de todo. O sea, es lo más básico. Yo me di cuenta en el tráiler y dije, ok, es un tráiler, lo pueden arreglar. Pero es que no lo hice. O sea, no sé cuánto dura la película, hora y media, no sé, ponele. No puede ser que no hayan arreglado las sombras, vos. No es muy larga la película. Y es que son renders muy fáciles de hacer lo de los cubos. Bueno, lo de la pantalla verde se puede joder un poco. Bueno, para empezar, que no usaron tanta pantalla verde. Sorprendentemente hicieron muchos cubos reales, muchos escenarios reales. Así que no sé cómo jodieron tanto la iluminación. Era como lo más fácil de hacer. Es decir, ok, el sol está acá. No sé si tengo puestas las sombras. A ver. No hay mucha más sombra que esa. Bueno, no importa. Pero la sombra está atrás del sol, ¿no? El momento en el que se conocen Steve con Jason Momoa, los dos tienen el sol en la espalda y se están mirando de frente. Te juro que me requema esas cosas. Porque cualquier estudio de animación pedorro de cualquier lugar del mundo te lo hace bien eso. Es como lo más básico que tenés que hacer. Cualquier película mala de animación. Eso es lo único que tiene bien hecho, capaz. Porque de repente no tenían un buen argumento, no tenían una historia que contar. Pero saben dibujar dos sombras, No, te juro que... Y aparte, yo que soy re detallista con esas cosas, a mí me encantan los efectos especiales. Mis películas favoritas son las que tienen muchos efectos especiales por lo general. Muchos efectos por computadora, digo. Entonces me fijo mucho en esas cosas. Pero salí del cine, mis amigos que no le dan pelota nunca a esas cosas, dijeron, ¿qué onda con las sombras de esta película? O sea, la gente normal se da cuenta. O sea, yo no soy un superdotado, pero yo le presto mucha atención a esos pelotudeces porque me apasiona. Pero gente que va a ver la peli por divertirse también se da cuenta de esas cosas. No, me parece, te juro que me parece de lo peor que tiene la película. Y esta es otra cosa que tiene aprovechar el medio. Cuando vos haces una película animada, no sé, fíjate en esos detalles. Y no se fijaron. Bueno, siguiente punto, que creo que es lo último que voy a hablar acá sin spoilers de vuelta. Las actuaciones. Cuesta ver la película. La verdad, son actuaciones de obra de teatro. No digo que los actores de teatro sean malos, pero los actores de teatro no son actores de cine por una razón. Y es que vos cuando estás haciendo teatro, necesitas que el último que está en la última fila te escuche y te entienda todo perfecto. Entonces gesticulás todo y decís todo a la perfección y que cada palabra, cada sílaba sea
perfectamente audible para el último que está sentado en la última fila, porque él también te tiene que entender todo lo que está diciendo porque no tiene subtítulos. Bueno, está. En esta película actúan así, básicamente. Todos, menos el niño que no me acuerdo cómo se llamaba en la película, y las que le vendió la casa, que tampoco me acuerdo cómo se llamaba en la película. Esos dos me parece que actuaron bastante bien. Pero los otros tres, todo recontra sobreanunciado, sobreactuado, sobre todo. Jack Black, cada cosa que decía, abría la boca como si fuera en el dentista. Una locura. Y ¿me puedes decir que es una película para niños? Sí, pero un guacho que juega a Minecraft no es tan pelotudo. No sé, me parece que el pibe que está jugando Minecraft está mirando otras películas, no sé, está mirando los Juegos del Hambre, está mirando Harry Potter, está mirando todas esas boludeces que tienen actuaciones medianamente convincentes. No te digo que sean obras maestras de la actuación, no te digo que Harry Potter no sea medio un boludo cuando tiene 10 años actuando. Bueno, sí, esas cosas sí, pero lo intentan. Pero en esta película como que, no sé, me sacó un poco. Por último, claro, este video se trata un poco de las cosas malas de la película, porque me parece que es una película que hay que criticarla. O sea, no sé si lo vamos a conseguir, pero me parece que es una película que hay que criticarla para que algún día tengamos versiones de videojuegos en cine que tengan sentido, como ha pasado con la literatura. Mientras editaba el video me di cuenta que mi intención era empezar a hablar de cosas buenas que tenía la película y nunca lo hice porque me distraje un poco, pero las cosas buenas que iba a decir sobre la película era básicamente chistes que tiene, que me parece que son buenos. No sé, tiene como ciertos momentos de genialidad la película, pero que no encajan con lo que es el juego. O sea, no hay nada que haya sido parte del juego que me haya gustado dentro de la película. Las cosas que me gustan son chistes sueltos. Pero me parece que tiene como un toque de humor la película que está muy bien. Ahora sí los dejo con mi ranteo sobre adaptaciones y esas cosas. ¿Cuántos peliculones salieron del libro? El Señor de los Anillos, The Shining. The Shining no me gusta, pero sé que a muchísima gente le gusta y dicen que es una gran adaptación, por más que cambia muchas cosas del libro. Como película funciona. Yo qué sé, Harry Potter tampoco me encanta, pero bueno, la gente ama esas películas y ama los libros también. Los Juegos del Hambre, American Psycho, Drive. Drive me parece un bastante mal libro y una malísima película. Pero bueno, a la gente le gusta. Pero a eso voy, a que hay libros que se adaptaron a película y son increíbles, pero no sé si llegamos a que haya un videojuego adaptado a película. La peli de Lara Croft está bastante bien, la última. Ya tenemos una buena... tenemos yo creo que 3 o 4 buenas series que salieron de videojuegos. Tenemos The Last of Us, tenemos Arcane y tenemos Fallout. Fallout no la vi, Arcane no la vi, pero la gente está muy contenta con esas series, así que yo creo que bien, va a salir... Cuphead. Cuphead salió de videojuego y terminó siendo una serie, así que... La de Castlevania. Hay muchas cosas. Castlevania es anime, pero... Cyberpunk, The Witcher. No, The Witcher. Ahí tenemos un ejemplo de libro que se transforma en videojuego y lo hace excelentemente bien. Porque está en The Witcher hay poderes, hay lo que sea en los libros, digo. Y la historia está increíble. Y yo leí los 2 primeros libros, si no me equivoco. Y es como que... Creo que el primero, por lo menos, como que tenía una parte de historia principal y después como... Un trabajito que le dan al brujo, a Geralt. Y eso en el juego se convierte en que vos tenés una historia principal, que para empezar es larguísima, pero primero que se ramifica, porque al ser un videojuego te da un montón de posibilidades creativas, podés confiar en gente, podés mentirle a gente, podés ir con un personaje o con otro a hacer una misión y después podés subir tus habilidades como vos quieras y crearte pociones y todo eso. Me parece que está excelentemente bien hecho el juego. Solo jugué el primero. Pero la cosa es que eso es una grandísima adaptación de literatura a videojuego. O sea, de libro a videojuego. Y me parece que falta un poco para que salga una excelente película de un excelente videojuego. Me parece que Minecraft no es la mejor obra que se puede adaptar. Obras que se pueden adaptar, personalmente, según mi gusto. Más como serie, te diría, por ejemplo, Red Dead Redemption, obviamente. God of War la veo complicada, la verdad, porque es un juego tan basado en lo que son... en lo que es la acción, lo que es la violencia, lo que es... que al final tenés que hacer una película puramente de acción y que estén matando todo el rato, y yo creo que esa sensación no se puede conseguir en una película que, para mí, para que sea buena, tiene que ser un poco más pausada, y en el juego no... Pasar de un juego tan así, tan rápido, a una película que, no sé, me parece un poco agobiante ver
tanta muerte todo el rato, pero bueno. GTA, algún GTA yo creo que se podría adaptar perfectamente. No sé por qué se me está viniendo a la cabeza Mirror's Edge. Mirror's Edge podría ser una película perfectamente, ¿no? Por la estética, por el movimiento, por todo. Aparte es corto el primer juego de Mirror's Edge. Me parece que se podría hacer una película muy buena, no sé por qué. Ahora como que pensando. Como Far Cry. Far Cry se podría adaptar perfectamente. Agarrás al mismo actor del Far Cry 3. Lo pones en la película. Por favor, a Giancarlo Espósito lo odio. No lo puedo ver más en otra película siendo de malo, te juro. Otra cosa, películas adaptadas a videojuegos. Hay millones. Pero pensar en una gran película que se convirtió en un gran videojuego me cuesta un poco pensarlo. Batman, bueno, es que Batman es un cómic. Y lo mismo con Spider-Man. Pero bueno, yo creo que Batman ha sabido adaptarse a todos los medios, básicamente. A la animación, a los videojuegos, a las películas. Se ha adaptado millones de veces y ha salido genial. Bueno, James Bond se adaptó, pero hace muchísimos años. Va a salir uno nuevo para la Switch, yo creo. Para la Switch 2. En conclusión, me pareció una película que como película es muy mala, pero como concepto tiene mucha cosa de la que... O sea, tengo mucha cosa de la que hablar por lo que es. Como adaptación y como obra en general. Si tienen alguna opinión sobre la película o sobre las adaptaciones en general, que yo creo que es más el tema del que estoy hablando. Este video no es tanto sobre Minecraft, sino sobre las adaptaciones de videojuego a otro medio. Así que bueno, si tienen su opinión sobre las adaptaciones, sobre las películas, sobre cualquier cosa sobre el arte, y si quieren también sobre la película, bienvenido sea, los escucho.